Felipe Vidal está con nosotros. ¿Qué tal? Hay un dicho. Desde este día, jueves 1 de junio de 2023, hay un dicho. Va a hablar más que el presidente. Superó a Elwin, ¿no? Sí, señor. 216 minutos. Ah, lo cronometraron. Habló 3 horas 36 minutos en su cuenta pública número 2 ante el Congreso Pleno. Sí, pero porque tenía mucho plenario del Congreso. ¿Quería romper el récord o tenía mucho que decir? Fíjate que el antiguo... Bueno, yo creo que las dos cosas. El anterior más en extensión de tiempo fue el último mensaje o la última cuenta pública del presidente Elwin. Ya, ¿viste? No, en el año 93, que duró 190 minutos, o sea, 3 horas 10. El presidente Boric, 3 horas 36 minutos fue el tiempo que utilizó. Algunos dicen que fue bueno porque en el fondo evitó los comentarios posteriores. Como que se llevó todo el tiempo, dio poco espacio para que después se hiciera Claro, y también hizo bajadas. Porque muchas veces en estas cosas los mandatarios entregan ciertas directrices y después son los ministros sectoriales los que hacen las bajadas. En este caso, el presidente se tomó su tiempo, ahí está siendo recibido por el presidente del Senado primero, Juan Antonio Coloma, y el presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Miroche. Pero antes de ir con el tema, pasaron varias cosas. Sí, a la expresidenta Bachelet. Que la única que estaba presente de los expresidentes. Exactamente, que alguna vez había estado el expresidente Frei Ruiz Tagle, pero porque era candidato presidencial, fue leído, y bueno, y después también porque recordemos que el expresidente Frei Ruiz Tagle fue presidente del Senado. No, saludó a Cuando todos, Ricardo Lagos le entregó la banda a Michelle Bachelet, estaba Eduardo Frei. Se detuvo solo a saludar a Michelle Bachelet. Sí, y vamos con la imagen, por favor. Antes que el presidente entre al salón plenario del Congreso Nacional, si tenemos la imagen del diputado Ojeda, le estoy tirando el datito, ahí está. ¿Se pueden poner pausa, por favor? Póngale pausa porque necesito tiempo. Póngale pausa, gracias. Manténgamelo ahí. Antiguamente, en el Congreso Nacional en Santiago, existían 2 comisiones. La comisión de reja y la comisión de pórtico. Porque el Congreso Nacional en Santiago tenía una reja y el de Valparaíso no tiene reja. Pero tiene puerta nomás. Entonces hay una comisión que está en el inicio de las escalinatas. Claro. Y la otra la que está inmediatamente antes de ingresar. Indoor. Aquí están afuera todas. Ya. Y en una de esas comisiones está el diputado Mauricio Ojeda. Ya. De 40 años, del Partido Republicano. Póngale play ahora, por favor. Y le intentó entregar al presidente una chapita, mira, del Partido Republicano. Y el presidente como que hace con la mano, no sé qué, y no se lo acepta. Y la ministra del Interior, Carolina Toá, tampoco. Igual se lo tomaron con humor, pero como estamos en la era de las comunicaciones, Pollo, y esto lo digo con mucho cariño y respeto, el diputado Mauricio Ojeda hoy fue conocido. Nadie lo conocía. Se notó un poroto. Lógico, porque el tipo lo reciba o no reciba el presidente la chapita. Sí, logró la anécdota. Logró el objetivo. La visibilidad. La visibilidad. Ya. Está bien, pasó. Ahí está la senadora Loreto Carvajal del PPD. Pero en esas vamos con tanto... ¿Qué hizo? Derechos sociales, seguridad, desarrollo sustentable. Todo, uno podría graficarlo, pero todo eso, Pollo, cruzado en algo que es fundamental. Porque se calcula que lo dijo entre 10 y 12 veces la palabra reforma tributaria. Lógico. Es decir, para poder avanzar en ciertas cosas es necesaria la reforma tributaria. Y emplazó a los parlamentarios, obviamente de oposición, para que le hagan el cheque. Porque tiene que ir con el financiamiento. Lo que pasa es que necesitas financiar tu programa. Algo que también había anunciado en junio del año pasado. Hay otras cosas y que muchas de las cosas que no se cumplieron, porque hay un cálculo que se habla que cumplió más o menos la mitad de los compromisos, tiene que ver con la aprobación del Parlamento. Que esto también hay que decirlo, es un gallito, porque muchos dicen, ¿y para qué promete si sabe que depende de los votos? Bueno, igual otros dicen, perdón, pero los gobiernos tienen un programa, más allá que nadie los lea, pero, porque hay que decirlo, pero es la directriz, ¿no es verdad?, de cada administración. Estoy en este punto, quiero llegar allá, pero para llegar allá necesito ir avanzando en ciertas materias intermedias. Sí, yo creo que hay varias cosas que ya se sabían, ¿no? Que era importante que la recalcara como logros de su gestión de poco más de un año.
Pero y las nombró. Claro, las 500 lucas del el copago en salud, está claro, el copago ya. cero, Si el tema es lo que se propone para adelante, y ahí está la novedad de lo del Ministerio de Seguridad. Sí, algo que ya... Yo creo que es el que... Claro, ya, porque y dijo cosas quita... que frente a la delincuencia, en el fondo, no hay izquierda-derecha, no hay diferencia entre partidos políticos. Ahí estamos todos en la misma, contra la delincuencia. Habló hasta de los narcofunerales, de los narcomausoleos. O sea, el presidente en esta pasada... Aquí usted lo puede criticar, lo puede destrozar. Lo mío tiene que ver con una cosa descriptiva, estoy hablando de información. Profundizó en cada una de las materias. O sea, se metió en cada una de las materias. Más allá de lo clásico que hacen todos los presidentes, que el propio presidente Boric también hizo, es tirarse flores. Pero también hay una cosa Pero también eso, alabó a los parlamentarios en distintos pero además reconoció méritos de los gobiernos anteriores, cosa que marca una diferencia enorme respecto a cómo eran antes los que están hoy día en el gobierno. Muy crítico los 30 años, fue tema, ¿no? Entonces, hoy día se han dado cuenta que incluso él lo plantea, de que había que priorizar o invertir las prioridades según también lo que se podía lograr conversando con los distintos grupos políticos. Claro, y yo puedo querer algo, pero si no hay agua en la piscina, no tengo y el presidente fue particularmente hábil porque habló respecto a ciertos cambios en las prioridades. Claro, eso es lo que digo. ¿Por qué? Porque efectivamente la agenda de seguridad no estaba ni siquiera en el programa del gobierno del presidente Boric. Su prioridad era otra. Pero mantiene la prioridad respecto al tema, por ejemplo, de las pensiones. Y emplazó a los parlamentarios, y también lo dijo de cara al país, dijo, tenemos el deber de mejorar las jubilaciones de todos los chilenos y chilenas, hoy, no mañana, ni en 10 años más. Pero también dijo que hoy quiere cumplir con la promesa de terminar con el CAE, con el crédito, con el aval del Estado. Pero para eso necesita una reforma tributaria. Por eso la mencionó tantas veces la reforma. Claro. Porque, por ejemplo, hay logros que tienen que ver con, por ejemplo, ha habido una mejor recaudación de impuestos, sobre todo los segmentos más económicamente más altos. Que es algo que el presidente, este gobierno impulsó desde el día 1. Y lo otro también tiene que ver con la recaudación más alta en términos de royalty minero. Claro. Hay una serie de fondos que están llegando a las arcas fiscales que bien que se sea. Pero y utilizó mucho ejemplo de situaciones de personas con nombre y apellido, que eso en comunicación política es muy importante, respecto a situaciones que ocurren en regiones. Pero no solo en regiones, haciendo el comparativo con Santiago, sino que en comunas que no son capitales regionales. Sí, claro. Y donde efectivamente la cantidad de población que existe en esas comunas y ciudades que no son capitales regionales son mucho más grandes que en las propias capitales regionales. Sí, entonces, él utiliza ese elemento también muy significativo respecto a la recaudación por el royalty minero, que es también una de las cosas que él se floreó. Por eso, yo creo que, mira, más allá del sector político que pueda tener un punto de vista respecto a lo que dijo el presidente, tenemos que estar de acuerdo en que el hombre se está mostrando mucho más permeable a los cambios, ¿no? No es dogmático, no es rígido. Claro, al menos desde el discurso. Claro, algunos le pueden decir, hoy está hablando. Claro, porque se ablandó, las discusiones políticas siempre son, no le creo. Claro. Él se acomoda. Pero el hombre muestra una voluntad de querer conversar, de que dice. Desde el discurso. Claro, y que por favor, más allá de buscar las diferencias, busquemos lo que nos acerca. Claro, porque y además reconoció lo de la Constitución fallida. Claro, lo que pasa es que acá también hay que ser, yo creo que hay que ser justo. Cuando tú no tienes el respaldo parlamentario, tú tienes que apelar a otras cosas. Pues también la credibilidad aumenta, Felipe, en la medida que uno reconoce errores. Claro, y no solo reconoce errores, sino que además también da ejemplo, porque es verdad, hay que hacer un ejercicio mental. Lo que ocurre en la frontera norte. Sí. O sea, lo que está pasando en la macrozona sur. Lo que ha ido, y también tuvo la habilidad, aprovechando también el momento, de resaltar el trabajo de las Fuerzas Armadas y de Orden en distintas situaciones que han ocurrido en el último tiempo, como por ejemplo en lo que pasó, también un reconocimiento a los bomberos a propósito de lo que ocurrió en los incendios ocurridos lo que te quiero apuntar, Felipe, a principio de este año. Entonces el presidente no dejó ninguna entidad del Estado sin hacerle un guiño. Incluso, insisto, hablando de las Fuerzas Armadas y de Orden, que al término del discurso hizo una locución muy potente, muy fuerte respecto a lo que ocurrió con la dictadura, y no solo eso, sino que además respecto a lo que denominó el negacionismo, algo que ya venía
a propósito de las declaraciones del consejero constitucional republicano Luis Silva. Hay un tema re importante, Felipe, tiene que ver con el estado en que se encuentra nuestro país actualmente, que quiero decirlo, que pasáis de un sector que está súper fatalista, porque igual le conviene que la sensación sea de que las cosas están mal y que no se pueden arreglar y que estamos en un punto de no retorno prácticamente en todo sentido, en lo económico, en la seguridad y todo. Y otro que también es un sector que puede ser demasiado optimista, pensando que todo se va a arreglar en un plazo muy breve, si las cosas se dan, ¿por qué no? Bla, bla, bla. Yo creo que ahí hay una pérdida en el sentido de la realidad. Ni tan optimista ni tan pesimista. Yo creo que lo que hay que tener es mayor realismo. Ver qué cosas se van a poder hacer si ciertas cosas se dan. Claro. Y no prometer algo que no se va a poder cumplir porque no se dan precisamente por título de la reforma tributaria. Más allá de apelar a un sector que es el que podría beneficiarte, claro, pero que no es de tu lado político. Ahora, por lo tanto, te va a hacer las cosas difíciles. Ahora, la pregunta de fondo es: ¿a quién le habla el presidente? ¿Le habla a su sector político? ¿Le habla o intenta quitarle ciertas balas, comillas, a la oposición? ¿O lisa y llanamente al ciudadano? ¿A quién le habla? Bueno, porque el ciudadano de repente, sus prioridades no están en las prioridades de la oposición, o en las prioridades del oficialismo. Es que, Felipe, de hecho se le criticó y eso es difícil. A él y a su sector político, y los que hoy son el gobierno, él lo dijimos, se le criticaba mucho que se sentía una suerte de iluminado o con una misión de salvar al pueblo chileno de la situación en que se encuentra. Y resulta que gobiernos reiterados, claro, que no fueron capaces de cumplir. Y resulta que gran parte de ese pueblo no se siente representado por este sector porque los ve como jóvenes que tienen una impronta moral, claro, ciertamente superior al resto de la clase política que... Y que muchos consideran que han improvisado y que han tenido que ir acomodándose. Yo creo que ya se dio cuenta, particularmente el presidente y tu sector, se dio cuenta de que no estaban bien por ese camino. Claro. Y hoy día reconocer errores, que a veces es señal de debilidad, yo creo que habla de que la persona se está dando cuenta que tiene que gobernar para todos los chilenos y que los chilenos, el grueso de la población, no necesariamente se siente representado por estos jóvenes iluminados que sienten que saben cómo resolver los temas cuando ellos sienten que no son representados y prefieren incluso votar por personas que no están necesariamente, claro, a favor de sus necesidades. Por eso es que cada día más queda establecido y queda demostrado que en general el votante no es ideológico. No. El votante que hace 2 años votó por A, hoy día, claro, pasan 2 años y vota por B. Por el opuesto. Por el opuesto completo. Y eso no significa que antes haya sido de izquierda y ahora sea de derecha o viceversa. No. Hoy día el ciudadano exige mayor rapidez y por eso, creo yo, utilizó cierto lenguaje en el relato del presidente a propósito de lo que decía. Por ejemplo, utilizó el concepto: no queremos una constitución partisana. Se refiere al proceso, proceso que él defendió a rajatabla. Por eso te digo. O sea, él incluso en el discurso del 1 de junio del año pasado dijo: si no logramos aprobar ese texto constitucional, va a ser difícil que nosotros cumplamos nuestro programa de gobierno. Por eso te digo. O sea, a ese nivel llegó. Y ahora habla de que tiene que ser una constitución, ¿cómo se llama? Una constitución incluyente. Le hizo un guiño también a los comités de expertos, sí, le hizo un guiño incluso también al Consejo Constitucional, que empieza a trabajar el próximo 7 de junio, que no tiene mayoría a su sector. Es más, tiene mayoría el sector más opuesto de él en el espectro político. Entonces, por eso creo, modestamente, que los análisis respecto a los mensajes presidenciales hay que leerlos en clave ciudadano. No se quede, modestamente, con lo que dice el presidente políticamente hablando y lo que la oposición le contesta, porque siempre, desde el inicio de los tiempos, uno va a exagerar y el otro lo va a minimizar. Trate de buscar ciertas claves respecto a: ¿me está hablando a mí? ¿Efectivamente se va a poder cumplir aquello? Si no cumple, ¿le paso la cuenta a él o le paso la cuenta al otro? Pero no al revés. No nos quedemos en la clave política, quedemos un poquito más en la clave ciudadana, que yo creo que ahí está, el kit del asunto.